Buenas, ¿cómo estamos? En el día de hoy, muchas gracias por estar con nosotros y estar con su sintonía. El día de hoy tenemos un especial bastante divertido que va a ser sobre las profecías de Malaquías. Tenemos también las profecías de Malaquías, las de Nostradamus y también tenemos la de Fátima. Vamos a estar hablando sobre esas profecías en relación al Papa que tenemos en este momento, el Papa Francisco, y qué puede ser esas profecías en relación al fin del mundo. Vamos a empezar, creo que tenemos en producción un video, a ver si los tienen listos. Y me gustaría también presentar a la gente que tenemos aquí, que tenemos a mi izquierda el profesor Manuel Martínez, profesor. Gracias. Y numerólogo también, ¿verdad? Sí. Y experto en lo que es las profecías de Nostradamus. De Nostradamus, sí. Y a mi derecha tenemos el metafísico Mario Marini, que también nos va a hablar sobre las profecías que tenemos sobre estas tres personas. Me gustaría también darle las gracias al doctor Patrick Cordero por darnos este especial en el día de hoy. Y mi nombre es Junior Santana y yo seré el conductor en este especial. Si producción está lista, quisiera poner el primer video, por favor. Una de las predicciones más conocidas de la historia católica es la profecía de los papas y antipapas que se atribuye a San Malaquías. San Malaquías fue un obispo católico nacido en Irlanda en 1094. Él murió en presencia de su buen amigo San Bernardo en 1148. San Bernardo dijo que San Malaquías predijo el día y la hora de su propia muerte. San Malaquías escribió 112 breves frases en latín que describen todos estos futuros reclamantes al papado, dándoles títulos tanto a los papas como a los antipapas. Si bien Dios aparentemente le mostró a San Malaquías los diferentes hombres que en el futuro se presentarían como los líderes de la Iglesia Católica, no necesariamente le reveló a San Malaquías si esos futuros pretendientes al papado eran buenos o malos, y no le reveló si eran verdaderos papas o antipapas. A San Malaquías simplemente se le mostró a los hombres que, hasta el fin de la historia humana, se presentarían ante el mundo como los líderes de la Iglesia Católica. San Malaquías describe al Papa Inocencio X como alegría de la cruz. Es muy interesante que Inocencio X fuera elegido Papa en la fiesta de la exaltación de la cruz, tras un largo y difícil cónclave. San Malaquías describe al Papa Pío VI como viajero apostólico. Durante su reinado, Pío VI viajó a Alemania para reunirse con el emperador José II. En los últimos 2 años de su reinado, se vio obligado por los revolucionarios a huir de Roma. Después de un viaje muy difícil en los Alpes, murió en Francia. Fue sin duda un viajero. San Malaquías describe al Papa Pío VII como águila codiciosa. El reinado de este papa se vio ensombrecido por Napoleón, cuyo símbolo era un águila. El reinado completo de Napoleón como emperador fue durante el reinado de Pío VII como papa. Napoleón y Pío VII estuvieron siempre en conflicto. Napoleón exigía que el papa cumpliera con sus exigencias. Después que Pío VII excomulgó a Napoleón, él fue secuestrado y encarcelado por los oficiales de Napoleón. Finalmente Napoleón llegó a un acuerdo con Pío VII que pesó mucho en su favor. Según San Malaquías, el reclamante final al papado en la historia de la humanidad es descrito como Petrus Romanus, Pedro el Romano. San Malaquías dice sobre el último reclamante que, en la última persecución de la Santa Iglesia Romana, se sentará Pedro el Romano, quien alimentará la grey en muchas tribulaciones. Y cuando estas cosas hayan terminado, la ciudad de las 7 colinas, Roma, será destruida, y el juez terrible juzgará a su pueblo. Fin. Si la profecía de San Malaquías es correcta, el antipapa Francisco será la última persona en la historia que reclamará ser el obispo de Roma. Y ahí tenemos un reportaje bastante bueno sobre lo que eran las profecías de Malaquías. Y básicamente Malaquías profetizó sobre 112 papas. Y vamos a hablar un poquitico de los mapas desde el 101 al 112. Estás hablando, por ejemplo, Pío, el 101 era Pío IX y decía cruz de cruces. Pío IX, por ejemplo, fue encarcelado en la casa de Saboya cuando el escudo representaba una cruz. Ahí estábamos cruz de cruces. Tenemos varios papas adicionales. Por ejemplo, tenemos el pastor y el navegante, que es Juan 23, que era lo mismo. Juan había nacido en Venecia, ciudad de navegantes. Y entonces tenemos uno tras otro muchas profecías de este señor, del San Malaquías. Ahora, la primera pregunta es para el profesor Manuel Martínez. Profesor, sí.
Malaquías sacó sus profecías, supuestamente las descubrieron después de los años 1500. Sí, 1595. 1595. Y mucha gente no están de acuerdo mucho con las profecías que hizo San Malaquías por el simple hecho de que haber salido esto a relucir, se ajustaban mucho las profecías que él decía con los papas. Pero después del año que salió a relucir, la gente han tenido que rebuscar mucho información para poder sincronizar la profecía con el papa. ¿Qué tanto podemos pensar de que lo que está pasando básicamente es que le están ajustando la historia con su libro? Bueno, como bien has dicho, Malaquías nace en el siglo XI, muere en el siglo XII, las profecías se descubren a final del siglo XVI y realmente, pues sí, acierta totalmente en lo que son del XI al XVI, que es lo que alegan los críticos, es que realmente mirando a la historia las pueden hacer exactamente perfectas. El problema viene después, que ya las profecías no son exactamente iguales, como tú dices, hay que elaborar mucho para realmente encontrar que realmente son reales. Los críticos, por ejemplo, las profecías estas han influenciado también bastante a los cardenales, sobre todo en los cónclaves, ¿no? Hay un hecho muy curioso que fue en 1958, cuando acababa de morir el Pío XII, y entonces estaban preparándose para el cónclave, y el cardenal de Nueva York, que era el cardenal Spellman, se montó, alquiló un barco ahí en Nueva York, se metió en el barco y lo llenó de ovejas, porque la siguiente profecía era pastor y nauta. Venía, correcto. Entonces, pues, no sé, hay muchas cosas que realmente no se aclaran. Lo que a todo el mundo le ha interesado siempre es la última, ¿no? Lo de Pedro Romano, realmente a quién representa ese Pedro Romano, pero también hay muchos analistas que dicen que entre el 111 y el 112 no necesariamente quiere decir que es el último, sino que puede haber entre medios muchos otros papas. Muchos más. Entonces eso, lo que estábamos hablando, que muchas veces se trata de acoplar la historia a las profecías, o sea, tratan la gente de tratar de ser parte de lo que es la profecía. Mario, una de las preguntas, escuchamos el video sobre lo que es el papa y el antipapa. ¿Nos podrías explicar cuál es la definición entre uno y otro? Y este último papa, ¿cómo estaría calificado? Si sería un papa o un antipapa. Bueno, la definición de papa es muy clara, ¿no? Se lleva a cabo un conclave y se elige el papa, ¿no? Por una votación de los cardenales. La definición de antipapa sí tiene varios significados. Un significado muy importante, sobre todo en la época medieval, era la persona que se oponía al papa. Consideraba que el papa ética o moralmente no estaba calificado para el puesto. En una segunda definición era que alguien que ocupaba el puesto papal en el momento en que el papa estaba vacante. Lo arrestaban, tenía algún problema de enfermedades y ocupaba el puesto momentáneamente. Esto se dio inclusive en épocas medievales, donde el rey romano no le gustaba el papa y lo exiliaba o lo encarcelaba y ponía un papa que ellos querían. Entonces, y la tercera definición, la más importante, y creo que es la que va con las profecías de Malaquías, es que se da un concilio del Vaticano II en el año 63, me parece que lo convoca Juan XXIII. En ese concilio hay una facción de la Iglesia que no acepta lo que se lleva a cabo en el concilio. Y entonces se denomina desde ese punto la sede vacantía. O sea que todos los papas que siguen ese concilio de Vaticano II, a partir de Juan XXIII, se les considera antipapas. O sea, que estaríamos hablando que entonces el Papa Francisco en este momento sería un antipapa. Todos, desde Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco. Todos a partir de Juan XXIII, según ese sede vacantía, a partir del Concilio de Vaticano II, se consideran antipapas. Si quieren opinar en este programa tan interesante que tenemos hoy, ahí tienen el teléfono en pantalla, el 305-644-7599. De nuevo, una vez más, 305-644-7599, y puede opinar con nuestros expertos y si tienen alguna pregunta. ¿Cómo se ajusta Pedro el Romano al Papa actual, a Francisco, basado en lo que está diciendo Malaquías? Bueno, basado en Malaquías, yo no le veo, no sé, Pedro Romano sería, según Malaquías, el Papa 112 y sería el último Papa que nosotros conoceríamos
antes de que llegara la época de la Gran Tribulación o la época de la Segunda Venida. Yo, a Francisco, al Papa Francisco, le veo mucho más cercano a la profecía de Nostradamus, que hablaremos más adelante, del Papa Negro, por una cosa muy simple, ¿no? Porque es el primer jesuita. Y el jesuita históricamente pues siempre ha vestido de negro, y tradicionalmente al general, como se llama, al prelado general mayor de los jesuitas, siempre se le ha conocido como el Papa Negro. O sea que ahí tendríamos un conflicto entre lo que está diciendo Nostradamus y lo que está diciendo Malaquías. O sea, se ajusta más es el concepto hacia lo que es Nostradamus. Es más, yo le veo mucho más característica de Nostradamus que de Malaquías. De Pedro Romano, pues no le veo a través de la profecía de Malaquías al Papa Francisco. Bueno, pero tampoco quiere decir eso que no pueda ser, no sé si me entiendes, porque el concepto del último Papa es creer que puede ser la segunda venida o no, es realmente la época de la Gran Tribulación. Sería, de momento, no le veo yo a Francisco como Pedro Romano. Perfecto. Y quiero que producción me tenga listo el video de Francisco primero, porque quiero ver un poquito de él. Tenemos una llamada en línea. Sí, hola, buenas, ¿cómo estamos? Buenas. Sí, hola, buenas. ¿Me escucha? ¿No me escuchó? Sí, hola, buenas, ¿cómo estamos? Ah, sí, ya lo estoy escuchando. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Tiene alguna opinión? Sí, no, porque cuando empecé, me gusta ver este programa porque tiene mucha información a cada rato cuando lo dan. No lo dan todos los días, ¿verdad? Se da una vez a la semana. Tenemos una vez a la semana el programa. Bueno, a mí me gusta este programa, yo siempre lo veo. Quiero hacer una pregunta. Dígame. Quiero hacer una pregunta. Sí. ¿Quién, porque empezó el programa y ya yo estaba por allá por la cocina, ¿quién era Malaquías? ¿Cuáles son las predicciones de él? ¿Qué escribió él? Ok. Y a lo mejor podemos rapidito decirle a la señora un momentico la historia de Malaquías, así que muchas gracias por su llamada. Sí, bueno, Malaquías realmente escribió dos cosas, que las escribió entre el siglo XI y el siglo XII, pero nosotros no las descubrimos hasta 1595 y 1690. En 1595 él hizo sus profecías sobre los próximos 112 papas que iban a seguir por la historia, y que el último sería el 112 y que significaría el final de los tiempos tal y como nosotros conocemos. La segunda profecía de Malaquías, que para mi gusto es bastante acertada, es la profecía sobre Irlanda, hecha en el siglo XII, y que predijo una semana de 7 siglos para Irlanda, en la cual serían sometidos por los británicos y eventualmente lograrían su independencia. Si usted estudia la historia irlandesa, es efectivamente 7 semanas de siglos, es decir, 700 años, de 1200 a 1900, en que serían sometidos por los ingleses. Y recuerde que Irlanda recobra su independencia aproximadamente en 1921-1922. Ahí sí realmente acertó los 7 siglos de dominación británica. Perfecto. No sé si producción tenemos listo el video de Francisco primero. La elección del argentino Jorge Mario Bergoglio abre un mar de posibilidades de que su ascenso se trataría de nada más y nada menos que del Papa Negro que Nostradamus se refirió en su profecía del fin del mundo. El profeta en sus interpretaciones de advenimiento precisó que al principio habrán enfermedades mortales como advertencia, luego habrán plagas, morirán muchos animales, habrán catástrofes, cambios climáticos y finalmente empezarán las guerras e invasiones del Rey Negro. Dado el tiempo que vivimos, podemos desglosar que la aparición y ataques de múltiples virus se han transformado en una verdadera plaga en el mundo, causando importante cantidad de fallecidos que coincide en este contexto. La extinción de animales también es una tendencia que se va desarrollando. El cambio climático ya es una realidad y por la época en que vivió el francés Nostradamus, evidencia que claramente el Rey Negro se refiere al sumo pontífice de la Iglesia Católica. Ahora bien, Francisco I no es exactamente de piel negra ni su descendencia tiene relación con aquella raza, pero podría serlo de otra forma. Se trata del primer papa jesuita de la Compañía de Jesús, cual el fundador y jefe de esa orden religiosa fue llamado el Papa Negro. Fueron justamente estos líderes jesuitas que por su inmenso poder se contraponían al entonces sumo pontífice romano. Y cuando regresemos voy a hablar con los dos expertos sobre este video que acabamos de ver, pero vamos en primero a unos comerciales.
Y basado en el último video que vimos antes del comercial, lo que está recalcando el video que vimos fue el hecho de que está diciendo que el Papa Francisco, según Nostradamus, es el Papa que sería el Rey Negro. Y es basado por el hecho de que el Papa Francisco es jesuita. Entonces me gustaría que el profesor Manuel Martínez me hablara un poquitico más sobre ese tema, sobre ese tipo de profecía. Bueno, mira, acuérdate que los jesuitas se forman como un antídoto, pudiéramos decir, a lo que es la llegada del protestantismo, ¿no? Son los soldados de la Iglesia, ¿no? Los jesuitas, pues como tú sabes, adquieren un gran poder, pero sobre todo ellos controlan lo que es la educación, ¿no? Entonces, como decía el vídeo y como hemos hablado anteriormente, siempre se le ha considerado al prefecto, que se llama realmente el general de los jesuitas, como el Papa Negro. Era digamos, un poder en la sombra. Una de las primeras visitas que ha hecho pues, el Papa Francisco fue visitar, porque la sede de los jesuitas, el Papa Negro, pues está en Roma, fue visitarle automáticamente. Entonces, según Nostradamus, o sea, si tú hablas de lo que es el Papa Negro, pues tiene dos versiones aquí de lo que hemos visto. Mira, cuando antes se hablaba, cuando Nostradamus, acuérdate que Nostradamus nace en el 1501 y muere en 1566, es una época que está fuertemente influenciada por la Inquisición. La Inquisición estaba en su esplendor, ¿no? Entonces, pues las profecías de Nostradamus son profecías muy oscuras. Nostradamus durante toda su vida siempre tuvo miedo de caer en manos de la Inquisición. Solo cayó una vez en manos de la Inquisición, pero fue por publicar su almanaque sin el permiso, pero realmente no le pasó nada. Entonces, cuando él habla de Papa Negro, estás hablando de un sentido de lo que significa el poder. El poder, en ese momento el poder lo reflejaba el Papa. Pero hoy en día, también la profecía esta de Nostradamus del Papa Negro puede estar perfectamente referida no necesariamente a un Papa, sino al presidente Obama, porque es el hombre más poderoso de la Tierra y es negro. O sea, y eso quiero que me hables un poquitico después de eso, porque está bien interesante claro, esa analogía de que no estamos hablando de un papa, sino que estamos hablando de alguien en poder. Alguien en el poder, por eso has visto en el video que nos ponía, decía el Rey Negro. Claro, es que depende cómo lo interpretas. El Rey Negro, ¿quién sería hoy en día? Pues sería el presidente Obama, que iniciará guerras, no las iniciará. Estás hablando de un concepto que el país más poderoso militarmente del mundo es Estados Unidos. El poderío militar americano pues, es brutal. Y se puede precisamente pues, adaptar perfectamente a la profecía de Nostradamus. No necesariamente tiene que ser un papa, sino que puede ser un presidente o un rey, en este caso podía ser Francisco, como podía ser Obama, o sencillamente una combinación de los dos para hacer, digamos, la tormenta perfecta. Perfecto. Y me imagino que todo eso a lo mejor está hablando en el libro suyo sobre todo eso, lo que es relación a lo mejor Obama, o esa parte no la tocó usted en el libro. Yo en mi libro me dediqué a hacer, realmente mi libro se basa en universos paralelos y lo que hago es, analizando las profecías de Nostradamus numerológicamente, las cuartetas 9 y 10, en las cuales hago una predicción de lo que sería el futuro del noroeste de España, que es Cataluña, a través de una profecía de Nostradamus, que Cataluña se separa de España, y realmente empieza una situación nueva en cual la gente de dinero, lógicamente, abandona España y entra la influencia musulmana con las inversiones y Cataluña acaba convirtiéndose... Préstame el libro un momentico para que la gente lo vea. En una república islámica. Y este es el libro del profesor Manuel Martínez. A ver si cuál cámara me lo coge, lo está cogiendo aquí. Y estamos hablando que por supuesto, en lo que es la parte de Cataluña y arriba, siempre hemos tenido problemas con lo que es la ETA y siempre han tratado de separarse de España. Entonces, me imagino que sería interesante que la gente leyera el libro para instruirse un poquitico más en eso. Tenemos, ahora hay otra pregunta que queda en el aire. Y estamos hablando de lo que es el Papa Negro y siempre estamos asumiendo ahora que tiene que ver con lo que es un jesuita o a lo mejor lo que es Obama. Pero en la última conclave, supuestamente había uno de los posibles papas, en realidad era de la raza negra, era de piel de color negro. Y quisiéramos a ver si podemos tener el video que habla sobre el papa. Tras la renuncia del Papa Benedicto XVI, que se concretará el próximo 28 de febrero, una serie de especulaciones en torno a quién sería su sucesor no se hicieron esperar. Algunos han asociado esta inesperada noticia con la posible designación de un papa de raza negra,
que tal como revelan las profecías de Nostradamus, sería una señal de que el fin del mundo está muy cerca. Es justamente el cardenal Peter Turkson, actual presidente de turno del Consejo Pontificio para la Justicia y la Paz, uno de los potenciales candidatos para suceder a Benedicto XVI. Él ha manifestado su interés en ocupar el más alto cargo en la Iglesia Católica, pues argumentó que todo hombre que acepta servir a Dios debe estar presente para ser papa. También ha dicho antes de la renuncia de Benedicto XVI que si Dios quisiera ver a un hombre negro como papa, hay que dar gracias a Dios. Y en unos segundos vamos a hacer una disectación porque es muy interesante el escudo que usa el Papa y vamos a hablar un poquitico sobre el escudo. Pero antes de hablar sobre el escudo, quisiera preguntarle al metafísico Marini, ¿hay alguna posibilidad de que quizás para tratar de no cumplir la profecía, el grupo, o sea, en la conclave decidieron, en vez de darle al señor a Peter la parte papal, se la dieron a Francisco, o sea, se la dieron Sí, hay muchas posibilidades, creo yo. Siempre hay un manejo detrás del Papa, que viene a ser la curia papal, ¿no? Muchas de las acciones del Papa son manejadas por la curia. Este es un tema quizás un poco delicado, ¿no? Pero sí, siempre hay un manejo detrás del Papa y es muy posible que ellos hayan influenciado en la elección de un Papa para, especulando quizás sobre estas profecías y que no haya pánico, ¿no? Tratando de obviamente hacer una tendencia a que sí salga Francisco en el lugar papal, ¿no? O sea, que hay una posibilidad de que ellos, para tratar de evitar un pánico mundial, hayan dicho, bueno, es preferible tratar de poner a Francisco en vez de poner a este señor, por el simple hecho de que va a incurrir en el hecho de que las profecías de Nostradamus están muy cercadas en eso. Me gustaría ver si me pueden poner un momentico la foto de la... Ok, aquí tenemos la foto. Y vamos a desglosar un poquitico, pero antes de desglosarlo quiero recordar un momentico las profecías de Malaquías y las de Nostradamus. Según Malaquías decía que Pedro el Romano, quien parecerá en su rebaño entre muchas tribulaciones, tras lo cual la ciudad de las 7 colinas, que es Roma, será destruida y el juez terrible juzgará al fin su pueblo. Y Nostradamus dice que al principio habrá enfermedades mortales como advertencia, luego habrá plagas, morirán muchos animales, habrán catástrofes, habrán cambios climáticos, y finalmente empezarán las guerras e invasiones del Rey Negro. Entonces, una vez más, pónganme el escudo para enseñarles varias cosas que tenemos ahí en el escudo. Lo primero que podemos apreciar en el escudo, en la parte de arriba, son las letras griegas de alfa y omega. Alfa y omega es representativo de principio y final. Estamos hablando que la iglesia empezó con Pedro y algo muy curioso es que el señor este se llama Pedro. El señor este se llama Pedro Turok, que es la persona que tiene el escudo este y era uno de los posibles candidatos para la silla papal. Entonces, como vemos ahí arriba, está representando principio y final, que es alfa y omega. Ahora, si miramos justo el símbolo que está arriba de la cruz, es un símbolo africano que representa preparación. Entonces, ¿qué es lo que está insinuando aquí el señor Pedro? Es muy posible que esté enseñando que se prepara la iglesia a lo que es el fin del mundo. Entonces, otro tipo de simbologismo que tenemos en este momento. Lo siguiente que tenemos, la franja roja diagonal, que es indicativo de defensa y fuerza militar. Esto alude a lo que está hablando Nostradamus, que es empezarán las guerras y las invasiones del Rey Negro. El siguiente abajo tenemos que pueden ver 3 espadas que se llaman acrafenas, son espadas usadas. Y una vez más nos viene a la mente el hecho de que Nostradamus una y otra vez reiteraba que habría guerras e invasiones del Rey Negro. Y hay 2 cositas más que son extremadamente sorprendentes. Y la primera, no sé si pueden ver arriba a la derecha, que hay un castillo en aguas. O sea, lleva a la mente el hecho de que un castillo en el agua, ¿quién reside en un castillo? Reside un rey. Entonces, este escudo da mucho hincapié a que las personas estén diciendo que quizás este señor era el señor que iba a ser el elegido y que los papas no decidieron que fuera el Papa por el simple hecho que podía estar dañando lo que es la profecía. Ahora, tenemos un video que no le hablé sobre el símbolo que había justo debajo a la derecha. Es un símbolo que supuestamente representaba a la Virgen María. Y creo que a lo mejor si producción puede poner un momentico el símbolo.
Ahí abajo van a ver a la derecha que es un símbolo que representa a la Virgen María, que parece una A y una M, pero en sí no se representa tan bien. Hay muchas representaciones sobre este símbolo que no es igual. Ahora, ¿qué pasaría si este símbolo lo usáramos y lo cambiara un poquitico? Miren, no sé si lo pueden ver ahora, cómo cambia el símbolo. Y no sé si se dan cuenta que este símbolo puede llegar a cambiar a ser un símbolo sobre lo que es los masones. Entonces, con eso tenemos indicativo y usted tome conciencia de que puede ser esto. ¿Qué piensa usted sobre lo que acabamos de hablar ahora en referencia a lo que es Nostradamus? Bueno, esto, pues realmente volvemos a lo mismo, pues no sé si para bien o para mal, pues el cardenal pues no fue elegido papa. Podría haberlo representado perfectamente, como dices, por los símbolos y por el hecho de la iglesia perseguida, porque la iglesia en Nigeria, me parece que él es nigeriano, pues la iglesia católica en África está tremendamente perseguida, ¿no? Hay unas masacres, sobre todo ahí en Nigeria, brutales. Si hubiera podido ser el candidato descrito por Nostradamus. Pero yo voy más al sentido de un jesuita o un presidente negro, ¿no? Por el hecho de la importancia que África tiene en el mundo, que es realmente mínima, ¿no? Y aquí estamos hablando de otros conceptos, ¿no? Claro. Un papa africano, pues África es un continente no católico, entonces siempre minoritario y nunca pudiera tener la influencia que puede llegar a tener el Papa Francisco. ¿Y no sería esa quizás la razón por la cual se diría que sería el fin? Quizás a lo mejor estamos llegando a lo que es el fin del mundo, pero quizás lo que se esté refiriendo es al fin de la iglesia. ¿No sería ese el hecho de la razón de, primero, que ponen a un papa negro y segundo, que es un papa en un país, un continente que no tiene arraigado tanto a las creencias en lo que es la parte cristiana? ¿No sería esa quizás la razón por la cual a lo mejor Nostradamus pensó que había un término, había un final en lo que es el cristianismo? Pues sí, o sea, ver final del cristianismo, por supuesto que lo vio. Otra vez, vuelvo a lo mismo, la referencia a África para encontrar un negro como papa o como rey no me parece apropiada, en el sentido de que cuando en los 1500 y pico, cuando Nostradamus hace sus profecías, pues África pues era un continente pues empezando a ser colonizado, tribal, realmente no tenía la importancia de, prácticamente ni había Nuevo Mundo, acababa de descubrirse América, ¿no? Las ideas de Nostradamus estaban muy centradas en lo que era el poder, y el poder era de los papas y de los reyes, porque acuérdate que Nostradamus está bajo una gran influencia, sobre todo de la monarquía francesa. Ok, y sé que tenemos las líneas llenas, lo que me gustaría es, vamos a ir a 20 segundos hacia lo que es un comercial. Y entonces básicamente lo que estamos hablando, y vamos a empezar ahora después, un poquito más adelante, a hablar sobre lo que es las profecías de Fátima, y también voy a entrar un poquito más en detalles en lo que estábamos hablando anteriormente sobre qué posibilidad es que el Papa Negro, el Rey Negro que está hablando Nostradamus, no sea un Papa, sino que sea el presidente. Una vez más, muchas gracias por su sintonía y gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Y muchas gracias nuevamente al doctor Patrick Cordero por darnos este espacio en el cual me imagino que hoy la gente ha estado bien interesados viendo el programa. Tenemos las líneas llenas, así que voy a coger algunas cuantas llamadas. Sí, buenas, ¿cómo estamos? Buenas, ¿me escucha? Ok, necesito, y esta es un poquito de ética cuando llaman al canal, necesito que bajen primero el televisor de la casa porque siempre hay una diferencia entre cuando nosotros hablamos y se escucha en el televisor. Sé que muchos de ustedes están ahí esperando y tienen musiquita puesta, pero por favor bajen el televisor porque si no va a haber interferencia. Sí, hola, buenas, ¿cómo estamos? Buenas tardes, habla Alejandro Tador. Quisiera una pregunta para Manuel y para todos ustedes. Dígame. ¿Ustedes no creen que la referencia al color negro sea quizás una referencia de carácter ético, no necesariamente que sea de raza negra? Gracias. Gracias a usted por llamar. Bueno, Alejandro, sí, puede ser una... Cuando se habla de negro, sí, también, lógicamente, cuando analiza la profecía de Nostradamus, es la parte ética, o sea, lo que se llama el antipapa o el anticristo, todas estas cosas siempre se han cuestionado con el espíritu interno de esa persona, que siempre se ha asociado lo negro con lo malo y lo blanco con lo bueno.
perfectamente aceptable que pudiera ser el carácter de la persona, del Papa al que se refiere, una persona retorcida, por supuesto. Y sobre todo, Mario, ahora hay mucha gente que las alegaciones del Papa es completamente, o sea, ha salido y dice que está bien los homosexuales, o sea, ha hecho muchas declaraciones que quizás la gente que son fijos a lo que es, no le guste como el señor se está expresando. Claro, es justamente la definición de antipapa que di al principio del programa, ¿no? Está rompiendo muchos dogmas, o sea, hay mucha reticencia dentro de la iglesia con este papa porque está abriéndose al mundo, inclusive algo que la gente no entiende y que, bueno, sería quizás tema de otro programa, es que las religiones deben tender todas hacia la unión y no hacia la desunión, y es lo que está haciendo este Papa cuando va a las sinagogas y trata de unir la iglesia. Inclusive, cuando se da la denominación de antipapa a partir del Concilio Vaticano II, me parece que el punto 5 habla del islamismo. Entonces, desde Juan 23 se buscaba una unión de las religiones. Y como te vuelvo a repetir, muchas facciones dentro de la iglesia están en desacuerdo. O sea que este Papa está yendo hacia una reforma que puede crear un cisma dentro de la iglesia y es lo que preveían muchas profecías anteriores, ¿no? San Malaquías, Nostradamus. O sea que hay mucha división, mucha gente piensa que es el camino correcto para poder atraer más fieles hacia lo que es el cristianismo, y mucha gente está en desacuerdo pensando de que está rompiendo los dogmas, que es la base fundamental de lo que es el cristianismo. Inclusive, como vamos a tratar más adelante, del tercer secreto de la Virgen de Fátima, donde se ve un atentado contra el Papa, mucha gente piensa, o muchos analistas, de que también nos habla sobre un cisma, ¿no? No diría una caída, y espero que no sea, porque realmente las religiones sostienen la fe del mundo. O sea, las personas con la caída del cristianismo sería catastrófico, a pesar de que no concordamos con muchas de las cosas que hace y que sí hay que reconocer que ha tenido muchos errores, ¿no? Y que han salido a la luz en los últimos tiempos. Pero lo que está haciendo este Papa está claramente apuntando a que se cumplan las profecías de Fátima. Aquí, así. Tenemos varias llamadas y voy a coger una llamada y después vamos a ir un momentico a lo que es Fátima, que vamos a empezar en ese tema en cuanto consiga la llamada esta. Sí, buenas, ¿cómo estamos? Buenas, ¿me escucha? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Me está escuchando bien? Perfecto, dígame. Bien, gracias. Yo para felicitarlos y darles las gracias también a Patri Cordero por ese gran programa que ustedes tienen hoy, me encanta. Muchas gracias. Que ha llevado a Manuel Martínez, que nosotros, mi esposo y yo soy psicóloga, yo soy médico internista. Ajá. Y me gustaría preguntarle que por qué. Dígame. ¿Por qué él no lo invitan también a otros programas? Se ve poco. Bueno, eso va a tener que hablar con producción. Ellos son los encargados de invitar a nuestros invitados aquí que tenemos en este momento. Sí, buenas, ¿cómo estamos? Buenas. Dígame. Mire, estoy en el aire. Sí, está en el aire. Y le quiero hacer una pregunta. O le voy a hacer mi opinión. Dígame. 50 años que yo estudio la Biblia con los testigos de Jehová. Jamás me he bautizado por cosas que yo no me quiero, no tengo valor para llegar ahí. Pero todo eso que están diciendo se está cumpliendo. Todo se está cumpliendo y se va a cumplir. Lo digo por experiencia propia. Muchas gracias por la llamada. Quiero ver si producción, vamos a pasar a otra llamada, a ver si producción me tiene el video listo después de esta llamada. Sí, buenas, ¿cómo estamos? Buenas. Sí, buenas, ¿me escucha? Dime, ¿sí me escucha? Sí, dígame. Mire, mi pregunta es la siguiente. Dígame. ¿Cuál es el fanatismo de los testigos de Jehová que son tan grandes que no se llevan y no creen en la religión católica? Señor, no estamos aquí discutiendo cuál religión es mejor que cualquier otra religión. Acuérdese que el tema es las profecías. Traten de acoplarse con lo que es el tema. Voy a coger una llamada más. Sí, hola, buenas, ¿cómo estamos? Buenas. ¿Me escucha? No. A ver si producción, ¿me tienen el video listo? 1917. A las afueras del pueblo de Fátima, Portugal.
3 niños pastores afirman haber tenido visiones de la Virgen María. Según la leyenda, la aparición les reveló 3 secretos enigmáticos sobre el oscuro futuro de la humanidad. Pero Lucía sabía que cuando el momento indicado llegara, nadie creería el mensaje, a menos que existiese prueba innegable de que venía del cielo. Los niños dijeron a la bienaventurada madre: estamos tratando de hacer que la gente nos crea, pero nos está resultando un poco difícil. Y la bienaventurada madre dijo: el 13 de octubre, alrededor de las 12 del mediodía, haré un milagro para que todos lo vean. Ese mismo día, la fecha de la visita final de la aparición, los informes indican que unas 70.000 personas de todas partes de Portugal, empapadas por la lluvia y sobre campos enlodados, afirman haber presenciado lo que se llegó a conocer como el milagro del sol. Mi abuelo lo describe como que el cielo se abrió y ahí estaba el sol, hermoso con colores maravillosos. Era como un baile. Así es como lo describe, el sol bailaba por todas partes. Algunos pensaron que era el fin del mundo. Un año después que las apariciones sucedieron, una epidemia de influenza se extendió por Europa. Los 2 niños pastores más pequeños sucumbieron a la enfermedad sin haber dicho una sola palabra de las profecías secretas. Pero la niña más grande, Lucía, sobrevivió y años más tarde entró a un convento. No fue sino hasta sus memorias de 1941 que la hermana Lucía finalmente sintió que era el momento indicado para revelar todo el contenido del llamado primer secreto. Nuestra Señora nos mostró un gran mar de fuego que parecía estar debajo de la tierra. Sumergidos en este fuego había demonios y almas de forma humana, como brasas transparentes ardientes, todo ennegrecido o bronceado, entre gritos y gemidos de dolor y desesperación. Primero, había una imagen dantesca de almas quemándose en el infierno, la cual es interpretada por muchos como un mensaje sobre los horrores de la Primera Guerra Mundial. La guerra va a terminar muy pronto, pero si la gente no deja de ofender a Dios, una guerra peor se desatará durante el pontificado de Pío XI. Cuando veas una noche iluminada por una luz desconocida, sabrás que esta es la gran señal que Dios te da para decirte que está a punto de castigar al mundo. Según Lucía, María dijo: yo vendré a pedir la consagración de Rusia a mi inmaculado corazón. Si mi petición es atendida, Rusia será convertida y habrá paz. Si no, esta propagará sus errores por el mundo y causará guerras. Varias naciones serán aniquiladas. Y ahí teníamos el video de las 2 primeras profecías. Y antes de seguir con la tercera, quisiera hacer una pregunta a Mario. ¿Por qué la Virgen eligió Portugal en vez de haber elegido algún país que estuviera más cerca del conflicto que se avecinaba? ¿Por qué elegir Portugal en este caso? Bueno, comenzamos con Portugal. Tiene la influencia de 2 religiones, ¿no? La cristiana y la islámica. Parte de lo que es el territorio de Portugal actualmente perteneció a los musulmanes en una época. Así que en ese punto convergían las 2 religiones. El profeta Mahoma, la hija de Mahoma se llamaba Fátima. Entonces se especula que la Virgen, como agradecimiento al Islam, porque en el Corán la nombran muchas veces a la Virgen. O sea, el Corán, la religión islámica respeta mucho a la Virgen, quizás más que lo que hace la religión cristiana. Entonces, como un agradecimiento, escoge Fátima para hacer sus apariciones. Por otro lado, también pienso, y se ha dado en muchos casos en que la Virgen, ángeles escogen a personas, tienen que ser personas con un alma pura. Y no importa tanto el lugar, importa la pureza de la persona que va a dar las profecías. Tú te puedes imaginar niños de 9, 10 o 6 años tomando estas profecías y dedicando su vida al servicio y soportando muchas cosas que pasaron. Las autoridades locales, se cuenta la historia, arrestaron a estos niños, los quisieron maltratar, los amenazaron y ellos se mantuvieron fuertes y firmes. Eso denota unos espíritus fuertes espiritualmente. Y desafortunadamente 2 de ellos perecieron antes de poder servir más a lo que es la profecía esta. Profesor, una preguntita, y a lo mejor no sé si sabrá sobre esto. ¿Se llegó a consagrar a Rusia como pidió la Virgen?
se llegó a ese paso? Mira, aquí esa, bueno, es la segunda profecía. No, la segunda profecía, para mi gusto, es la mejor, en el sentido de que si vemos la fecha, que realmente las apariciones empiezan el 13 de mayo de 1917 y acaban el 13 de octubre de 1917, te habla de el Apocalipsis, o sea, cuando luego las comparas más adelante con el Apocalipsis. En ese momento, acuérdate que en 1917, en mayo, cuando es la primera revelación, la Revolución Rusa, tal y como la entendemos, el famoso Octubre Rojo de 1917, todavía no ha llegado. Octubre empieza precisamente cuando es la última revelación. Toda esa información que revela la profecía, bueno, en ese momento era difícil, ¿no? Porque acuérdate que la profecía habla de que un tercio, cuando la comparas con el Apocalipsis, el capítulo 12, versículo 1, te habla de que un tercio de las estrellas, refiriéndose a la humanidad, acabarán bajo el dragón bermejo. Bermejo es rojo, ¿no? Entonces realmente sí, en ese momento, pues un tercio de la humanidad pues estaba bajo la influencia bermeja o roja comunista. Eso en el año 1917 era realmente inimaginable. Hoy en día, pues sí lo hemos visto, ¿no? Si miras la población mundial, bueno, el comunismo pues ha pasado de moda, aunque en China haya 1.3 millones de personas que todavía se siguen llamando comunistas, pero el resto de los países, bueno, quitando Cuba, lo que quede de comunismo, países aislados, ¿no? O sea, quizá Camboya o lo que quede de todos estos países, en un momento dado sí llegaron a tener esa influencia. Entonces, realmente la influencia de eso ha acabado. Perfecto, y vamos un momentico a comerciales y cuando regresemos seguiremos hablando sobre este tema tan interesante que tenemos en el día de hoy. La primera parte del tercer secreto hablaba de un desastre advertido. Vimos un ángel con una espada en llamas en su mano izquierda. Destellante, lanzaba llamas que parecía que iban a incendiar al mundo, pero se apagaron al chocar contra el esplendor que Nuestra Señora irradiaba hacia él desde su mano derecha. El recuerdo de Lucía sobre el tercer secreto continuaba. Un obispo vestido de blanco nos pareció que era el Santo Padre. El Santo Padre atravesó una gran ciudad casi en ruinas. Habiendo alcanzado la cima de la montaña, él y todas las demás figuras religiosas son asesinados por una ráfaga de balas y flechas. El Vaticano publicó lo que dicen que era el tercer secreto el 26 de junio de 2000. Y eso no puede ser el tercer secreto. Una persona que tuvo la oportunidad de ver el tercer secreto afirma que es de aproximadamente 20 o 25 líneas. La versión del Vaticano del tercer secreto de Fátima es de 62 líneas. La versión del Vaticano del tercer secreto no lleva ninguna firma de la hermana Lucía al final. Todas las cartas que conocemos, las auténticas de la hermana Lucía, tienen su firma al final. Y sé que tenemos las líneas llenas y voy a contestar sus preguntas, pero antes de eso quisiera preguntarle al profesor un momentico sobre lo que es el tercer secreto. Estamos hablando que desde 1960 la Iglesia conoce sobre el tercer secreto, pero no lo hace público hasta el año 2000. ¿Por qué esa diferencia de tiempo? ¿Por qué esperar tanto tiempo para poder hacer público el tercer secreto? Bueno, mira, está claro que cuando la hermana Lucía entra en el convento, ella dice que el secreto no se puede hacer público antes de 1960, no que se tenga que hacer. Pues luego ya es la Iglesia, me imagino, la percepción de ellos o el entendimiento del tercer secreto, porque la versión que tenemos pues es bastante compleja de la interpretación del tercer secreto, ¿no? Es muy compleja y la dio el antiguo cardenal Ratzinger, que luego fue Benedicto XVI, que era el prefecto de la Santa Fe, que acuérdate que eso era la antigua Inquisición, que se le cambió de nombre, pero era lo que se llamaba siempre el Gran Inquisidor, ¿no? Entonces, pues es muy complejo interpretarla porque las profecías, esta tercera, tal como la explican, pues es realmente difícil de entender, ¿no? O sea... Y Mario, estamos hablando que Juan Pablo siempre pensó que él era la profecía era respecto a él. E incluso cuando le hicieron el atentado, él dijo que le había visto a la Virgen que había parado o había atravesado, hecho atravesar, que la bala atravesara por su cuerpo y no lo asesinara.
Y es más, él siempre fue muy ávido de estar yendo a donde es Fátima. ¿Por qué él piensa que la profecía le corresponde a él? Pienso que no, la profecía no ha terminado. De alguna manera ellos la han tenido en secreto por muchos años, como tú dijiste, que se dio a conocer por Sor Lucía a los papas en el 60, pero para evitar este pánico, porque todo hace pensar, una corriente muy fuerte hace pensar que se está hablando de un cisma de la Iglesia, y obviamente la cabeza de la Iglesia no puede dar a conocer que se va a dar un cisma. Por otro lado, el Papa Juan Pablo II, él expone que fue una medida para no dejar que el comunismo tome acciones, como para no frenarlo, porque obviamente sí daba a conocer una profecía en la cual decía que el Papa podía morir, el comunismo iba a cobrar más fuerza. Entonces la da a conocer después, cuando el comunismo cae en el año 91, Rusia cae en el año 91, y obviamente él ya se siente con la potestad de hacerla conocer, y qué mejor en el momento que cubre un atentado, que le sucede un atentado. Sin embargo, Benedicto XVI, él mismo da unas declaraciones en las que dice que no piensen que las profecías de Fátima han terminado, ¿no? Y hablando sobre eso, profesor, el video está comentando que es muy posible de que la Iglesia solamente haya dado a reducir parte de la profecía. Sí. ¿Qué es lo que podemos quizás sacar o qué es lo que podemos tratar de entender que quizás tenga el resto de la profecía si de verdad no se ha dado la profecía completa? Bien, yo primero veo dos cosas, ¿no? Es la ligazón entre la profecía segunda y la profecía tercera, ¿no? La profecía segunda hablábamos de la situación de Rusia, del comunismo a nivel mundial. El hecho de tratar de asesinar a Juan Pablo II, realmente él es el que más ayudó al fin del régimen comunista. Él empezó con Polonia, él fue pieza clave en el desmantelamiento sobre todo de lo que era la antigua Unión Soviética y de los países satélites. Ahí yo creo que la profecía lo que indica de la tercera, que estaba ligada a Juan Pablo II, sí es bastante acertado, ¿no? Después de lo que no se ha dado a conocer, pues la verdad que no lo sabemos. Como tú dices, hablan de cisma en la Iglesia, y como comentaba nuestro compañero, en el año 61-62, cuando empieza el Concilio Vaticano II, hay mucha gente que lo considera un cisma dentro de la Iglesia. Pero yo eso lo veo también a un nivel mucho más radical, ¿no? Te salieron Lefebvre y te salieron una serie de cosas, y sí puede estar relacionado con ese cisma final de la Iglesia, pero no sé si pueden tener miedo a ese cisma de la Iglesia a hacerlo público, porque acuérdate que las profecías pues están todas sujetas a interpretaciones, y esto que hemos visto, pues yo cojo, echo unos números y te lo interpreto como quiera, ¿no? Y te lo hago válido. Entonces, pues no sé si hay parte de la profecía que no han sido desveladas o no. Y tenemos varias llamadas en línea. Voy a recoger la primera, y acuérdese que puede llamar aquí al estudio al 305-644-7599. Sí, hola, buenas, ¿cómo estamos? Buenas. ¿Me escucha? Sí. Sí. Haga su pregunta, su comentario. Díganos. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. Mire, señor, yo he visto estos programas muy similares algunas veces, y le cuento de que me ha cambiado mucho y me ha ayudado mucho. Estos eran los programas que los debían de pasar en todo canal, siquiera una vez a la semana, no corrupción, que es lo que se ve en la televisión. Muchas gracias, señora. Gracias por el... Tenemos otra siguiente llamada. Sí, hola, buenas, ¿cómo estamos? Buenas. Buenas, ¿nos escucha? No. Vamos a pasar a la siguiente. Sí, buenas, ¿nos escuchas? Buenas, ¿cómo estamos? Buenas. Ok, acuérdense que tienen que asegurarse que apagan el televisor, porque cuando le digo que si están ahí y esperan a que salga el televisor, va a pasar un tiempo. Tienen que bajar el televisor. Si están en espera, por favor, bajen el televisor. Vamos a pasar una llamada más. Sí, hola, buenas, ¿cómo estamos? Buenas. Buenas tardes. Buenas tardes, díganos. Sí, dígame. Bueno, primero quiero felicitarlo porque es un programa maravilloso el que están dando. Yo soy ferviente creedora de las profecías bíblicas, y en este momento estamos mirando que las profecías bíblicas se están cumpliendo alrededor del mundo. El mundo no se va a acabar como creen mucha gente, se va a acabar la maldad. Pero yo soy
yo leo la Biblia y soy ferviente creedora de lo que está escrito en ella. Y muchas gracias por la llamada. Y siempre hemos sabido que hasta incluso en la misma Biblia siempre se ha dicho que hay códices dentro de la Biblia que también están hablando sobre diferentes profecías. Lo que ese sí es un programa ya mucho más extenso que podemos hablar. Pero quisiera hacerle una pregunta a Mario. ¿Puede que la tercera profecía se refiera a lo que es la Tercera Guerra Mundial? Es muy posible que eso haya sucedido. Mira, una profecía es a veces un poco difícil de cambiarla, pero nuestro libre albedrío, nuestra parte divina, espiritual que tenemos los hombres dentro, nos permite cambiar ciertas cosas. En el año 61, cuando se da esta crisis de la Bahía de Cochinos, cuenta la historia que Juan XXIII manda cartas a los presidentes americanos y rusos revelándole la profecía. Y Kennedy en sus memorias dice que esto fue un hecho fundamental para él tratar de resolver la crisis, sabiendo que esta profecía podía hablarnos de una tercera guerra mundial. O sea, pienso que sí, la profecía pudo haberse dirigido en ese momento al desarrollo de una tercera guerra mundial. Él puede haber ayudado en el hecho de que no estuviéramos en este momento en una guerra ya sea nuclear o en la tercera guerra mundial. Nos quedan nada más 2 minuticos y me gustaría que, profesor, ¿qué nos depara el futuro, según Nostradamus? Hombre, según Nostradamus, pues estamos esperando la llegada del anticristo, ¿no? Que se pondrá al frente de las tropas y acabará con el resto de la humanidad, ¿no? ¿Quién es ese anticristo? Pues según Nostradamus, pues es fácil de entender, que el anticristo viene de Oriente Medio y estamos pues en una época realmente de turbulencia. No tan turbulenta como quizá estábamos hace unos años, si lo miras fríamente la situación mundial, ahora mismo no hay inicios de guerra en ninguna parte, ¿no? Pasamos lo de Siria y eso, pero no hay inicios graves, pero eso en cualquier momento la cosa se puede cambiar y sería el enfrentamiento, lo que él llama la batalla de Armagedón, ¿no? Es lo que refleja el final de las profecías de Nostradamus, que sería pues eso, la llegada del anticristo al frente de tropas y que llevaría a una guerra mundial. Perfecto. Bueno, antes que nada, muchas gracias a ambos. Ya se nos acaba el tiempo. Gracias por estar aquí, gracias por este tema tan espectacular. Por supuesto, quiero darle las gracias al doctor Patrick Cordero por habernos dado este espacio. Y les tengo un video que van a ver ahora y quiero que ustedes asuman sus propias ideas. Como todos sabéis, el deber del cónclave era dar un nuevo obispo a Roma. Era di dare un vescovo a Roma. Parece que mis hermanos los cardenales han ido a buscarlo casi al fin del mundo. Quasi alla fine del mondo. Pero aquí estamos. Siamo qui.